Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren de maravilla y con muchísimas ganas de compartir un rato agradable conmigo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura ha tocado el corazón de muchos de ustedes, al igual que ha robado el mío. Vamos a hablar de algo que evoca romanticismo, ternura y, por supuesto, ese momento mágico que puede cambiarlo todo. Sí, como bien dice el título que vieron, vamos a explorar la fascinante historia detrás de la frase que reza: Demet Özdemir me robó el corazón con un solo beso. Prepárense para sumergirse en el mundo de esta talentosa actriz, en sus personajes, y en cómo una escena puede tener un impacto tan profundo en nuestra percepción y en nuestros sentimientos. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y análisis interesantes. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Cuando hablamos de Demet Özdemir, no podemos evitar pensar en una presencia escénica cautivadora, una belleza natural que ilumina la pantalla y una versatilidad actoral que nos ha regalado personajes inolvidables. Desde sus inicios, Demet ha sabido ganarse un lugar privilegiado en nuestros corazones, no solo por su talento, sino también por la autenticidad y la pasión que transmite en cada papel que interpreta. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido cautivado por esa mirada profunda, esa sonrisa contagiosa o esa forma tan suya de expresar emociones sin necesidad de muchas palabras? La frase "me robó el corazón con un solo beso" no es solo una metáfora. Para muchos, representa ese instante cinematográfico, esa chispa química entre dos actores, o la forma en que un personaje logró conectar con nuestra propia experiencia de vida. Y cuando este momento involucra a Demet Özdemir, el impacto se multiplica. ¿Qué es lo que hace que un beso en pantalla sea tan poderoso? A menudo no se trata solo del acto físico en sí, sino de todo lo que lo rodea, la construcción de la tensión romántica, la vulnerabilidad de los personajes, la música de fondo que acentúa la emoción, y la interpretación magistral de los actores que logran transmitir esa corriente eléctrica que surge entre ellos. Pensemos en algunos de sus roles más icónicos. ¿Recuerdan a Sanem de Erkencikus? Esa joven soñadora, apasionada y un poco torpe que encuentra el amor en los lugares más inesperados. La química entre ella y Can Yaman en esa serie fue simplemente explosiva. Cada mirada, cada roce, cada conversación cargada de segundas intenciones, nos mantenía al borde del asiento. Y sí, hubo besos, momentos de gran intensidad que nos hicieron suspirar, creer en el amor a primera vista, y soñar con encontrar esa conexión tan especial. El beso entre Sanem y Can no fue solo un beso, fue la culminación de una historia de obstáculos, malentendidos y sobre todo, de un amor que florecía a pesar de todo. Fue ese beso el que selló muchas de nuestras esperanzas y deseos para la pareja, ese momento en el que ambos decidieron dar un paso adelante y entregarse a sus sentimientos. Pero Demet Özdemir no se limita a un solo tipo de personaje. Hemos visto su evolución, su capacidad para adaptarse a roles más complejos y maduros. En Doğduğun Kaderindir interpretó a Zeynep, una mujer que enfrenta un pasado complicado y busca su lugar en el mundo. Si bien esta serie exploró temas más profundos y a menudo dolorosos, también hubo momentos de ternura y conexión emocional que demostraron la amplitud de su talento. Incluso en dramas, la forma en que transmite el amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia, es lo que la hace tan especial. Cada interacción, cada gesto sutil, puede ser tan significativo como un beso apasionado. Entonces, ¿qué hace que un beso con Demet Özdemir sea tan memorable? Podríamos decir que es la combinación de varios factores. Primero, su expresividad facial. Sus ojos hablan, sus cejas transmiten mil emociones, y su sonrisa puede derretir hasta el corazón más escéptico. Cuando se trata de una escena romántica, ella sabe cómo transmitir la dulzura, la timidez, el deseo y la entrega de una manera que se siente genuina y profunda. No es solo un movimiento de labios, es una conexión que se establece a través de esa mirada, de esa cercanía, de esa vulnerabilidad que permite que el espectador sienta la misma emoción. Segundo, la química que logra con sus compañeros de reparto. Es innegable que Demet tiene un don para encontrar esa conexión especial. Ya sea con Can Yaman en Erkencikus, con İbrahim Çelikkol en Doğduğun Kaderindir, o con cualquier otro actor con el que comparta escena, logra crear una dinámica que se siente real y creíble. Y cuando esa química se traduce en una escena de beso, el resultado es, a menudo, electrizante. Los besos que
compartimos en pantalla, especialmente aquellos que son tan esperados y significativos para la trama, se convierten en puntos de inflexión que resuenan en nosotros. Nos hacen creer en la fuerza del amor, en la posibilidad de conexiones profundas, y en la belleza de esos momentos íntimos que definen una relación. Y no olvidemos la dirección y la producción. Una escena de beso bien ejecutada no es solo el mérito de los actores. La iluminación, la música, los ángulos de cámara, todo contribuye a crear la atmósfera perfecta para que ese momento brille. Y en las producciones turcas, este aspecto suele cuidarse con esmero. La forma en que se filma una escena romántica, la sutileza con la que se construye la tensión hasta el clímax del beso, puede hacer que ese instante sea aún más poderoso y memorable. Por eso, cuando decimos que Demet Özdemir me robó el corazón con un solo beso, estamos hablando de esa experiencia colectiva que compartimos como audiencia. Estamos hablando de cómo a través de la pantalla, un momento tan personal y a la vez tan universal como un beso, puede evocar en nosotros una gama de emociones, alegría, esperanza, melancolía, e incluso un anhelo por vivir algo similar. Un beso en una serie no es solo una escena más, puede ser el punto culminante de un viaje emocional, la validación de un sentimiento, o el inicio de algo nuevo y emocionante. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el poder del cine y la televisión para conectarnos con nuestras propias vidas y emociones. A menudo nos identificamos con los personajes, con sus luchas, con sus triunfos y por supuesto con sus romances. Cuando vemos a Demet Özdemir en una escena de beso que nos conmueve, es porque estamos proyectando nuestras propias fantasías, nuestros propios anhelos, y nuestras propias experiencias en esa pantalla. Ese beso se convierte en un espejo de nuestros propios sentimientos, y por eso, en un sentido figurado, nos roban el corazón. Pero, ¿qué más podríamos decir sobre su impacto? Demet Özdemir no es solo una actriz talentosa, es un fenómeno cultural. Ha inspirado a miles de jóvenes en Turquía y en todo el mundo, no solo por su carrera actoral, sino también por su estilo, su personalidad y su resiliencia. Cada papel que asume, cada proyecto en el que participa, es un motivo más para admirarla y para seguirla de cerca. Y en ese sentido, ese robo de corazón que mencionamos en el título, va más allá de una escena específica. Es una admiración acumulada, una conexión que se ha forjado a lo largo del tiempo, y que se ve amplificada por esos momentos especiales que nos regala en pantalla. Pensemos en la posibilidad de un futuro beso icónico. ¿Qué más nos espera de esta talentosa actriz? Dada su trayectoria y su versatilidad, es seguro que Demet Özdemir seguirá sorprendiéndonos y cautivándonos con sus interpretaciones. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para que vuelva a robarse nuestros corazones, ya sea con un gesto sutil, una mirada intensa, o por supuesto con ese beso que resuma toda la emoción de una historia de amor. Y nosotros como espectadores estaremos aquí listos para ser cautivados una vez más. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado el fascinante mundo de Demet Özdemir y cómo, a través de su talento y carisma, ha logrado capturar nuestra atención y, para muchos, robar nuestros corazones. Hemos hablado de la importancia de un beso en pantalla, de cómo la química entre actores, la dirección y la producción se unen para crear momentos inolvidables. Y hemos reflexionado sobre cómo estas escenas resuenan con nuestras propias vidas y emociones. La capacidad de Demet para transmitir autenticidad y pasión en cada personaje que interpreta es lo que la hace tan especial, y la razón por la que cada momento, incluido un simple beso, puede tener un impacto tan profundo. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber su opinión. ¿Hubo algún beso en particular de Demet Özdemir que les haya robado el corazón? ¿Qué personaje suyo es su favorito y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre estoy atento a sus valiosas aportaciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también admiran a Demet Özdemir o que disfrutan de este tipo de análisis. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta hermosa comunidad de amantes de las historias y las emociones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.